Buenas noches. En esta ocasión voy a hablar acerca de una de las principales vías de traducción de señales, el cual es la vía de la enilato ciclasa. Bueno, en primer lugar tenemos que entender qué es una traducción. Bueno, una traducción de señales es básicamente convertir una señal extracelular en una señal intracelular. Eso es lo que significa. Es decir, es como cuando estás con ese teléfono antiguo que era con cable, que justamente hay una señal eléctrica que se va a convertir en una señal sonora. Es por eso que puedes escuchar la voz. Es lo que ocurre aquí. Una señal extracelular, es decir, una señal que va a venir afuera de la célula, va justamente a adquirirse un receptor, una proteína receptora de esta membrana celular, para convertirla en una señal intracelular y luego una señalización de señales. Lo que va a ocurrir es una respuesta celular. Esta vía de enilato ciclasa es muy importante, ya que va justamente a tener como primeros mensajeros, como ligandos, a la vasopresina o a la angiotensina 2, por ejemplo, ¿no? A la vasopresina o a la angiotensina 2. Entonces, y que va a tener justamente respuestas celulares como el aumento de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Esto empieza, bueno, ¿cómo es lo que sucede? En primer lugar va a venir un primer mensajero que va a tener justamente el mensaje, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, va a tener el primer mensajero. Y se va a adquirir a este receptor acoplado a proteína G. Una proteína G que tiene justamente 3 subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Que a su vez la subunidad alfa de esta proteína G va a estar adherida inicialmente a un GDP. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, va a llegar este primer mensajero, se va a adquirir este receptor 7TM, este receptor transmembrana, y va a realizar justamente un cambio conformacional en esta proteína que lo va a convertir en un GEF. ¿Qué es un GEF? Es un factor intercambiador de guanosin, donde para que esta proteína G se active, se va a cambiar este GDP, guanosin difosfato, que traía inicialmente esta subunidad alfa, por un guanosin trifosfato. Se va a intercambiar este guanosin trifosfato, se va a adquirir esta subunidad alfa de la proteína G y el GDP se va a soltar. Es decir, lo va a intercambiar básicamente. Y al momento de que ocurre este cambio, se va a activar esta proteína G. ¿Y qué va a pasar? La subunidad alfa de la proteína G va a abandonar a la subunidad beta y a la subunidad gamma. Los va a abandonar, los va a dejar de lado. Palabras. Entonces, la subunidad alfa con ahora mismo ya el GTP que se ha unido, se van a ir juntos se van a ir y se van a separar de la subunidad gamma y la subunidad beta de la proteína G. Y van a ir justamente a la proteína efectora, que es la enilato ciclasa. La enilato ciclasa es una enzima que va a tener una proteína efectora que va a tener justamente efectos. ¿Qué va a pasar acá? Va a convertir el ATP a un adenosín monofosfático. Monofosfato. Lo va a convertir. ¿Qué va a pasar aquí? Va justamente a menorarle dos grupos fosfato, y por eso ya antes era adenosín trifosfato, ahora ya no es adenosín trifosfato, ahora es adenosín monofosfático cíclico. Este adenosín monofosfático cíclico va a actuar como un segundo mensajero. ¿Qué quiere decir que va a actuar como un segundo mensajero? Lo que quiere decir es que básicamente va a ampliar la señal del primer mensajero. Es decir, va a aumentar
la señal que traía este primer mensajero. Este primer mensajero, por ejemplo, que está en la vasopresina, traía una señal. Y este segundo mensajero va a aumentar aquella señal. Entonces, al aumentar aquella señal, ¿cómo lo va a aumentar? Se va a adquirir, se va a unir justamente a una proteína quinasa. ¿Qué es esa proteína quinasa? Justamente que va a fosforilar. Esta proteína quinasa lo que va a hacer es fosforilar. Va a fosforilar proteínas blanco o proteínas diana. Y al momento de fosforilar estas proteínas blanco o proteínas diana, va a tener justamente una respuesta positiva o una respuesta negativa, que a su vez va a traer una respuesta celular positiva o negativa, que puede ser la regulación del metabolismo, la función cardiovascular, el aumento de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la vasopresina, de la adrenalina, trae justamente el aumento de la presión arterial. Por ejemplo, una persona que justamente está en una situación de miedo, una situación de huida, una situación de pánico, podríamos decirle, una situación de temor, no sé, que esté escapando de algo, que esté escapando de algo, no sé, que tenga miedo, justamente va a activar mucha adrenalina. Y sobre esta vía de la N-nitrato-ciclasa, la persona va a presentar justamente un aumento de su presión arterial. Un aumento de su presión arterial. Claro, un aumento justamente de los latidos de su corazón, ¿no? Y de tantas cosas. Y es por eso que esta vía de la N-nitrato-ciclasa es muy importante de entenderla, porque va a tener como primeros mensajeros justamente proteínas muy importantes, justamente, que van a llevar muchas reacciones a una respuesta celular. Bueno, gracias.